Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto con la doctora Silvia Torres, quien nos estará hablando acerca del tema alimentación en los niños en esta pandemia. En ese momento continuamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero presentarme, hablarles un poquito de mi experiencia en el área. Yo soy licenciada en nutrición, tengo una maestría en nutrición clínica y soy educadora en diabetes. Tengo 20 años de experiencia dando consulta privada. También soy docente de la Escuela de Dietética y Nutrición, en la licenciatura de nutrición. Pero el día de hoy, pues, quiero platicarles de un tema que es primero de mucha actualidad y sobre todo de mucha importancia, poderles compartir un poquito de mis conocimientos y de mi experiencia respecto, pues, a la pandemia, la contingencia que estamos atravesando ahorita en el país y cómo durante esta situación o durante esta época podemos seguir teniendo un estilo de vida saludable que obviamente, pues, se ha visto afectado por muchos factores. Entonces, pues ya una vez presentándome, voy a compartir en la pantalla mi presentación. Espero que toda la información les sea de muchísima utilidad. Voy a tratar de dar consejos muy prácticos para que puedan utilizarlos en casa. Voy en este momento a compartir mi pantalla. Ok, listo. Bueno, pues primero quiero repetir el nombre de mi ponencia, del tema que quiero compartir hoy con ustedes. El tema de hoy es alimentación infantil durante la pandemia. Realmente fue un tema que yo como nutrióloga, es un tema que nos está eh, causando muchas preguntas dentro de las familias. Muchas personas nos han dicho que durante esta contingencia pues los hábitos de alimentación han cambiado, la familia ha tenido que cambiar las rutinas, entonces pues vamos a empezar a platicar qué cosas podemos hacer o qué cosas podemos aplicar dentro de nuestra casa para poder pasar esta etapa de la mejor manera. Vamos a empezar primero con una pequeña introducción. Esta información pues seguramente ya es sabida por todos ustedes. Ahorita hemos tenido demasiada información a través de medios de comunicación, a través de internet, a través de redes sociales, pero básicamente, ¿qué es el COVID? El COVID-19, pues es el nombre de la enfermedad. Este es el nombre de la enfermedad causada por un nuevo virus respiratorio llamado SARS-CoV-2, ¿no? Este virus, pues, se identificó por primera vez a finales del año pasado, a finales de 2019, en Wuhan, China, y desde entonces, pues, se ha diseminado a 150 países, ¿no? Sabemos que este virus, pues, tiene un alto grado de contagio. Esto se ha vuelto una pandemia, quiere decir que esta enfermedad está siendo presente en muchos países alrededor del mundo, ¿no? Esta información, pues nosotros ya la hemos escuchado muchas veces. Ahora, ¿cómo nos contagiamos? Y de hecho, de ahí parte mucho de lo que está pasando ahorita en la casa, que es el confinamiento. La manera en que se tiene más propagación de este virus es estando estando en contacto con las personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos o a través de gotas de saliva, nosotros podemos contagiar a las personas. También, si nosotros tocamos algunas superficies que tengan restos de estas gotas de saliva, la transmisión también se puede dar a través de esa manera. Entonces, esto hace que la enfermedad o el virus, la enfermedad que es causada por este virus, sea bastante contagioso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos han dado? Pues básicamente el aislamiento, que más adelante es en lo que me voy a concentrar, cómo este aislamiento y este confinamiento está empezando a afectar la alimentación de las familias y especialmente de los niños. Ahora, una pregunta importante: cuando inició esta enfermedad por el COVID-19, se nos empezaron a hablar de muchos grupos de riesgo, ¿no? Se nos decía al principio que uno de los grupos de riesgo que era más vulnerable para contagiarse de esta enfermedad eran los adultos mayores, ¿no? Se empezó a difundir mucho que teníamos que cuidar mucho a nuestros adultos mayores porque era la población más vulnerable a este virus, ¿no? Una pregunta muy importante y que mucha gente se ha hecho actualmente es si un niño está en riesgo de contagio del COVID-19. Los niños también pueden enfermar de este virus. Sin embargo, pues la buena noticia y lo que se ha visto alrededor de otros países es que menos del 5% de los niños son los que son afectados por esta enfermedad. Es un virus que está atacando básicamente a la población adulta, adultos mayores. Más adelante, en sí, la presentación
Me voy a enfocar mucho en la alimentación infantil, pero algo que sí se ha visto en el desarrollo de la enfermedad y de este virus es que también las personas jóvenes que tienen factores de riesgo agregados, que ahorita vamos a platicar un poco de eso, también se están agravando. Vamos a ver la importancia de no tener estilos de vida saludables, de no tener una buena alimentación, es lo que está haciendo que la letalidad y la mortalidad de este virus sea mayor. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que comúnmente se presentan en los niños una vez que ellos son contagiados o han adquirido el virus? Básicamente son los mismos que en los adultos. Por lo regular se presenta con fiebre arriba de 38 grados, pueden tener tos, puede ser, si son niños muy pequeños, pueden presentarse muy irritables, llanto constante, pueden presentar cansancio, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares, escurrimiento nasal y diarrea y vómito, que es el síntoma que se presenta con menos frecuencia, pero también puede ocurrir. Ahora, ¿qué tan grave es que un niño se enferme de COVID-19? O sea, ya sabemos que es un virus y los expertos nos los han dicho que llegó para quedarse, es un virus con el que vamos a tener que lidiar durante mucho tiempo. Les repito, al principio casi toda la atención estaba en los adultos mayores. Ya sabemos que los niños también se pueden contagiar. Ya sabemos identificar cuáles son los síntomas en los niños, pero ¿qué tan grave puede ser que un niño se enferme de este virus? La experiencia, y eso es una buena noticia, es que casi más del 90% de los niños que han sido afectados por este virus pues han presentado síntomas leves o moderados. Pocos llegan a la gravedad. Sin embargo, aquí es donde va a empezar un poco de llamar la atención en esta plática. ¿Cuáles son los niños que al adquirir el COVID pueden complicarse o pueden agravarse bastante el cuadro? Se ha visto que los bebés menores de 1 año son los que se pueden ver mayormente afectados por este virus y sobre todo niños con problemas de salud. Nosotros que somos personal de salud, sabemos que cuando se juntan varias enfermedades en un solo paciente, realmente la gravedad del cuadro aumenta y se complica todos los tratamientos, llámese tratamiento nutricio, incluso el tratamiento médico, ¿no? ¿Cuáles son los niños que pueden agravarse? Pues son todos estos chiquitos que pueden tener un cáncer, una diabetes descontrolada. Desgraciadamente, y es algo yo al principio de la obsesión, les comenté que yo soy educadora en diabetes. Yo tengo fácil 15, 16 años viendo pacientes con diabetes. Dentro de la diabetes hay tipos de diabetes. Hay diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Antes, hace muchos años, se creía que la diabetes solamente era un problema de gente adulta. La diabetes tipo 1, incluso por muchos años se consideró que solamente le daban niños. Y diabetes tipo 2 era algo que particularmente se daba en adultos. Ahora lo que estamos viendo, y la verdad es que es algo alarmante, es que estamos viendo que niños a edades muy tempranas, 8, 6, 5 años, empiezan a desarrollar diabetes tipo 2, que básicamente antes se veía solamente en la población adulta. ¿Por qué? Por todo cambio en nuestra alimentación que estamos teniendo. México está también enfrentando, al final de la presentación les voy a presentar una gráfica por un poquito hacer de conciencia de cómo el problema de obesidad en México, sobre todo en la población infantil, está creciendo bastante, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta relación que tiene que ver la obesidad, que tiene que ver la alimentación con este nuevo virus. Pero bueno, enfocándome esta lámina, pues básicamente la importancia de saber que cualquier niño que adquiere el virus, que tiene una enfermedad ya de base, que el niño ya está teniendo un problema de salud de base y adquiere este virus, bueno, pues el cuadro obviamente se va a complicar. Yo les hablaba de diabetes, hay niños con diabetes tipo 1, hay niños con diabetes tipo 2, que si las glucosas no están controladas, obviamente el cuadro se puede llegar a complicar mucho más. También niños con enfermedades renales, niños con enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, parálisis cerebrales, y yo aquí agregaría algo muy importante, niños con sobrepeso y obesidad, ¿no? Vamos a hablar de la importancia del sobrepeso y la obesidad en relación con el COVID-19. Ahora, algo muy, ¿qué está pasando ahorita o que ya lo tenemos viviendo desde hace aproximadamente 2 meses? A partir de casi finales de marzo, pues las autoridades nos recomendaron que nos quedáramos en casa. Incluso fue un mensaje oficial y lo estuvimos escuchando en campañas, en la televisión, donde pues se nos invitaba a que nos quedáramos en casa porque pues obviamente quedándonos en casa el grado de contagio pues iba a disminuir.
por la manera en que se contagia el virus, el que nosotros nos quedemos en casa, pues iba a bajar muchísimo la curva de contagios. ¿Qué trajo como consecuencia este confinamiento? ¿No? Obviamente, pues estamos tratando de que el virus no siga creciendo, pero obviamente trajo consecuencias, sobre todo a nivel de alimentación. Ahorita voy a platicar un poquito de los factores que se han alterado en la alimentación familiar debido al confinamiento. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando se van a identificar muy bien con algunos de estos factores. Ahora, algo muy importante que sí quiero mencionar es que actualmente, al día de hoy, no existe un tratamiento nutricional específico frente al COVID-19. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Todo lo que nosotros hacemos como personal de salud, en mi caso que yo soy nutrióloga, todas las estrategias y toda la información que nosotros aplicamos a los pacientes tiene que ser validada por la ciencia, tiene que ser validada por estudios de investigación. Nosotros nos basamos en guías de práctica clínica internacional. Nosotros, todo lo que nosotros aplicamos tiene que haber sido ya investigado y validado. Hasta el día de hoy, siendo un virus tan nuevo, una enfermedad tan reciente, no hay una dieta específica para COVID, no hay una dieta específica que evite tampoco que tengamos una infección. Y esto es importante mencionarlo, porque muchas veces, pues en redes sociales a veces se publican muchísimas cosas, a veces no es información seria, y es bueno que la población sepa que hasta el día de hoy no hay un plan de alimentación validado para el tratamiento del COVID. Ahora, ¿cuáles son las cosas o los aspectos que se han alterado durante el confinamiento en relación a la alimentación? Ya hay muchas alarmas respecto a esto. Ahorita incluso hasta en forma de broma en las redes sociales, pues está diciendo que la gente después de una cuarentena, pues el peso que ha incrementado va a ser considerable. Eso es una preocupación que está teniendo la población. Pues bueno, tengo 2 meses encerrada en casa, trabajo desde casa, como nos ha pasado a muchos de nosotros, y pues eso ha alterado mis horarios, mi rutina, la forma de comer. ¿Qué es lo que estamos viendo en los niños? Y lo preocupante de esto es que estos factores pueden contribuir a la obesidad en los niños, que de por sí ya era un problema, y que tenemos que entender que esta curva de contagio puede hacer que pase en unos meses, puede hacer que en unos meses tengamos más libertad de salir. Sin embargo, es algo con lo que vamos a tener que vivir. Yo como educadora en diabetes, nutrióloga, mis pacientes que tienen diabetes ahorita, les he dicho que es indispensable, como nunca antes, tener un control de nuestra enfermedad. Porque si nosotros tenemos un estilo de vida y un estado de salud correcto, pues en dado caso que tengamos tengamos que estar en contacto con el virus o nos contagiemos, pues la respuesta va a ser mucho mejor si nosotros tenemos un estilo de vida saludable. ¿Cuáles son estos factores o cuáles las cosas que nos hemos encontrado o que están contribuyendo para que los niños empiecen a subir de peso estando confinados en su casa? Primero, pues a veces la familia llega a comprar o van al súper y la tendencia de la comida que se consume es alimentos altos en azúcar y en grasa, ¿no? Aparte que son alimentos atractivos en general, pues por el sabor, por las sensaciones que nos provocan. Está bien investigado también que los alimentos que tienen altas concentraciones de azúcar y grasa, pues nos dan una sensación muy placentera. Y en esta época, pues es una fórmula un poco peligrosa porque también ha aumentado mucho la ansiedad y el estrés en muchas personas, ¿no? El estar encerrados, el estar con la incertidumbre de mucha gente se quedó sin trabajo, no sabemos qué es lo que va a pasar, a veces las noticias son un poco alentadoras y entonces eso hace que muchas personas por ansiedad y estrés estén comiendo más e incluso a veces de manera inconsciente. A veces las personas tampoco son tan conscientes de esto. ¿Qué otro factor? Pues disminución de la actividad física. Definitivamente en caso de los niños, pues antes pues iban a la escuela, en la escuela tenían sus tiempos de recreo, tenían materias incluso de educación física. Ahorita los niños están tomando clases en línea, están más tiempo sentados frente a la computadora. Hay niños que viven en zonas donde a lo mejor es peligroso que puedan salir a jugar. Ahorita la recomendación es que no salgan. Entonces, pues eso ha disminuido mucho en general la actividad física de los niños. Otra cosa es que, pues, lo acabo de mencionar, pues el incremento frente a la computadora, frente a los videojuegos, a lo mejor una manera de ahorita de pasar el día también es que los niños pues estén viendo más televisión. Entonces,
definitivamente ahorita toda la rutina se ha alterado y todos estos factores están conjugándose, están haciéndose uno para incrementar la obesidad infantil, que les repito, de por sí en nuestro país, la obesidad tanto en adultos como en niños, ya tenemos un serio problema. De hecho, si ustedes escuchan las noticias, ¿por qué nos está yendo tan mal con este virus? ¿Por qué? Por la situación de salud en México, y es algo en que los nutriólogos ahora vamos a tener que hacer mucha conciencia y mucho trabajo de tratar que las personas sigan una alimentación saludable. Ahora, la alimentación definitivamente va a ser un factor protector de salud. Yo les decía en una diapositiva anterior, no hay un plan de alimentación específico para COVID que haya sido validado científicamente. No hay vamos a hablar un poco de esto que de pronto nos bombardean de toma suplementos de vitaminas, toma tal hierbita, porque a lo mejor esa te va a ayudar a mejorar tu estado, tu sistema inmunitario. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero básicamente la lámina que ven ustedes aquí, lo que les quiero dejar de mensaje es que una buena alimentación es clave para desarrollar inmunidad. Definitivamente no hay una dieta específica para esto, pero obviamente entre mejor alimentado esté, entre más lleve una dieta saludable, obviamente mi sistema inmune, que es el sistema encargado de defenderme de cualquier enfermedad o cualquier virus, cualquier bacteria, pues va a estar mucho más fortalecido y me va a poder defender mejor, ¿no? Una deficiencia nutricia, incluso nosotros como nutriólogas sabemos que pacientes tanto desnutridos como pacientes con un sobrepeso, una obesidad importante, la inmunidad está alterada, ¿no? Definitivamente los extremos nos van a dar alteraciones en la inmunidad. Entonces, una buena alimentación, pues es básicamente la clave para poder tener un sistema inmune más fuerte, que en dado caso que si nos llegáramos a contagiar, podamos responder a esta enfermedad de mejor manera y con menos gravedad, que eso es realmente lo que se está buscando. Ahora, esto nuevamente lo vuelvo a recalcar, hay muchos pacientes, e incluso lo hemos visto las nutriólogas, es un peligro que nosotros vemos en nuestra profesión. Les hablo de mi experiencia, les repito, tengo yo 20 años desarrollando la nutrición, viendo pacientes, es que muchas veces se cree que la nutrición cualquiera la puede hacer, ¿no? Alguien a veces sale en la televisión dándonos consejos de nutrición cuando no es un profesional del área. A veces cierta publicidad engañosa se presenta en redes sociales y entonces nos dicen que si me tomo frascos de vitamina C, que si me tomo frascos de suplementos, pues me van a ayudar a fortalecer el sistema inmune. Yo como nutrióloga les puedo decir, no hay hasta ahorita, hasta el día de hoy, les repito, es una enfermedad muy nueva, tal vez más adelante tengamos más evidencia científica, que nos diga que hay algún elemento, alguna hierba, algún tipo de dieta específico que nos ayude a prevenir el COVID o que nos ayude a aumentar el sistema inmune. Lo que sí les puedo decir es que una dieta correcta va a cumplir esa función y que muchas veces hay un abuso del consumo de estos suplementos, sin antes verificarlo con un profesional, ¿no? Se nos venden en las farmacias y en las tiendas, pues como muy a libre mercado, y de pronto la gente lo consume, pero no tenemos una base científica para saber si realmente lo necesitamos o no. Una dieta correcta puede ser suficiente para poder cubrir todas las necesidades que nosotros tenemos para tener un sistema inmune adecuado. Ahora, la función inmunológica no solamente es dieta, hay otros factores que también van a afectar para que yo pueda tener un sistema inmune correcto, y esto aplica también para los niños. Estoy hablando a nivel general, pero obviamente para los niños en específico también va a influenciar. ¿De qué estoy hablando? Pues de la genética, el medio ambiente, mi estilo de vida, mi nutrición, si hago ejercicio, es algo muy importante, si yo me muevo, si yo hago actividad física, mi nivel de estrés, cuánto estoy descansando en el día. O sea, todo esto que estoy mencionando, pues en suma nos va a decir qué tan efectivo, qué tan fuerte tengo mi sistema inmune. Cualquiera de estas áreas que esté alterada, pues necesariamente va a afectar mi función inmunológica. No todo es dieta, no todo es ejercicio, es el conjunto de varios factores para que yo pueda decir que tengo un sistema inmune correcto. Ahora, ya viendo toda esta introducción y entendiendo, pues primero que el COVID sí le puede dar a los niños, que es la población en teoría menos afectada, pero que si los niños no tienen un buen estado de salud o ya tienen una enfermedad de base, el cuadro se puede afectar. Ya vimos que también el confinamiento nos está alterando y está haciendo incluso que los niños, y no solo los niños, las familias a nivel general,
estén comiendo más alimentos y entonces el estado de nutrición se está alterando. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Este es un tema muy vasto. Tenemos, es una charla para decir cosas muy puntuales. Yo les voy a dar ahorita 5 o 6 recomendaciones que ustedes pueden aplicar en casa de manera muy sencilla para poder por lo menos llevar una alimentación más saludable en lo que nuestra vida vuelve pues relativamente a la normalidad, que nunca vamos a, por mucho tiempo, no creo que podamos regresar a lo que estábamos haciendo antes, pero por lo menos llevar algo más cercano a la normalidad. Número 1, siempre una dieta correcta y una dieta saludable. Se deben incluir frutas y verduras. Yo como nutrióloga les puedo decir que yo me he encontrado con niños, con adultos, que las frutas y las verduras pues son una vez a la semana o no las consumen porque no es parte de la dieta familiar, porque no se acostumbra, pero básicamente las recomendaciones internacionales nos dicen que fruta y verdura en la dieta por lo menos tenemos que incluir de 2 a 3 porciones al día. No 2, 3 porciones a la semana o 2, 3 porciones al mes, ¿no? 2 o 3 porciones al día de fruta y verdura es lo ideal que nosotros podemos incluir en los niños. Cuando nos hablan de porciones, pues una porción nos está hablando de un tamaño específico de algún alimento. ¿Cómo las pueden medir? Cuando sean frutas grandes, por ejemplo, piña, melón, sandía, este tipo de frutas que son grandes, la porción aproximada para nosotros o los nutriólogos, lo que nosotros recomendamos es una taza estándar para nosotros es de 240 mililitros. Yo siempre le aconsejo a mis pacientes que en casa tengan sus tazas medidoras. Hay tazas que se pueden conseguir incluso en el súper para que nosotros podamos medir las porciones de fruta. Las frutas pequeñas como manzana y pera, pues la porción es una pieza. El plátano, en el caso del plátano, la porción es media taza, media taza, media pieza. Y las verduras aproximadamente también se puede incluir, aparte de las 3 verduras, de las 3 frutas, 2 porciones de verdura que puede ser 2 tazas al día aproximadamente, ¿no? De la verdura que sea de la preferencia de la familia, que se adapte a su presupuesto. Obviamente, y eso es algo importante entenderlo, es que hay una edad, sobre todo cuando los niños antes de la adolescencia, pues están formando hábitos y la familia pues nunca acostumbra a comer fruta en casa, nunca se lo ofrecieron, no hay verdura en la comida. Va a ser muy difícil que un niño en la adolescencia o en la etapa adulta consuma este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, si nosotros desde pequeños a los niños los acostumbramos a que en las preparaciones hay este tipo de alimentos, pues va a ser mucho más fácil que estos hábitos se sigan en la etapa adulta. Acuérdense, ahorita en los niños es una etapa de formación de hábitos. Lo que se come en casa es lo que el niño va a estar repitiendo más adelante. ¿Cuál es otra recomendación? Y hay algo que se ha visto mucho y que ahora se ve mucho en consulta y ahorita más por el confinamiento se ha visto, es que de pronto la familia empieza a comprar alimentos con alta densidad energética. ¿Qué quiere decir para nosotros alta densidad energética? Que en poca cantidad haya muchas calorías. Imagínense la combinación que se está dando. Casi no me estoy moviendo, estoy súper estresado, estoy comiendo alimentos todo el día con alta densidad energética. Pues obviamente les explicaba que alta densidad energética son alimentos pequeños, pero que en ese poquito de alimento tienen muchas calorías. Entonces es un alimento que no me va a llenar tanto, pero sí me va a dar muchas calorías, ¿no? Y entonces todos los excesos de esas calorías pues van a irse a formar grasa y a que yo aumente de peso. Aquí yo les puse un ejemplo de unas galletas comerciales. Yo trato de no mencionar marcas, pero son unas galletas muy comunes en el mercado que se acostumbran a darles mucho a los niños. Les puse como la fotografía de la etiqueta. Si ustedes se dan cuenta, yo les recomiendo cuando ustedes compren un producto, y esa incluso es una plática aparte de cómo leer etiquetas cuando vamos al súper, por lo menos que el paciente identifique cosas muy, muy importantes, es primero ver el tamaño de la porción, porque la información nutrimental viene del tamaño de la porción, no del total de la caja, que es ahí donde un poco también hay errores. Aquí si ustedes ven el tamaño de la porción son 3 galletas. El envase trae 12 porciones, o sea, quiere decir que si yo me como, la información nutrimental viene solo por 3 galletas. Si yo me comiera el envase, tendré que multiplicar toda la información nutricional por 12. O sea que ahí tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Entonces, imagínense, yo lo que quiero es que ahorita vean este ejemplo. Estas galletas, la porción son 3 nada más. Son 3 piezas, sí, 3 galletas.
Vean ustedes, en 3 galletas tenemos 128 calorías aproximadamente. Si nosotros nos vamos, les voy a poner un ejemplo, más o menos esas 3 galletas en calorías puede representar del 10 al 15% de la energía que un niño necesita en todo el día. Estoy hablando de niños de 1 a 5 años aproximadamente. El requerimiento calórico está entre 1200, 1400. Si yo le doy estas galletas, pues yo estoy cubriendo casi el 10% de lo que él va a requerir. Pero algo muy importante, y eso es lo que señalé ahí, siempre revisen la cantidad de azúcar que tienen las cosas. Los azúcares es un nutrimento para nosotros que los nutriólogos siempre estamos insistiendo mucho en que podamos cuidarlo. Una dieta con un exceso de azúcares nos hace que nuestro aumento de peso sea mayor. Los azúcares se convierten en grasa en el cuerpo bien rápido y más si no nos movemos. Entonces, si yo consumo muchos azúcares en la dieta, va a ser mucho más fácil que yo suba de peso, va a ser mucho más fácil que una persona que tiene tendencia a la diabetes por una herencia genética, pues pueda caer en este tipo de problemas mucho más rápido y muchas alteraciones más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nos vamos a la parte de los azúcares, estas 3 galletas tienen 10 gramos de azúcar. ¿Cuántos son 10 gramos de azúcar para que yo me haga la idea? Pues son aproximadamente 2 cucharaditas de azúcar. Entonces, cuando un chiquito se está comiendo 3 galletas de esta marca, se está comiendo 2 cucharaditas de azúcar, y eso es nada más a lo mejor un postre, un snack que le podemos dar en la tarde, más todo lo que va a comer al día. Si nosotros, algo importante que no mencioné en las frutas es que lo ideal de las frutas es que las demos enteras, no en forma de jugos, y mucho menos en jugos industrializados que tienen mucho más cantidad de azúcar. Las frutas ya traen su propio azúcar. Entonces, ¿por qué darlas enteras? Pues porque en las frutas enteras, por parte del azúcar, tenemos la fibra. Y las frutas no solamente son azúcar y fibra, también tienen vitaminas y minerales que también son esenciales para el sistema inmune, ¿no? Entonces, aquí tenemos la razón por las cuales los alimentos altos en azúcar y altos en calorías no son lo ideal ahorita para la alimentación. ¿Qué es lo que podemos hacer para dar la opción en lugar de esos alimentos altos en azúcar? Podemos dar algunos refrigerios saludables o snacks saludables. Obviamente los niños están más tiempo en casa, a lo mejor están viendo una película y en ese inter, pues bueno, se les puede ofrecer opciones más saludables, como podrían ser palomitas naturales, incluso hechas en casa, cereales integrales bajos en contenido de azúcar. Muchos de los cereales infantiles que hay en el súper son bastante altos en azúcar, ¿no? Entonces, les repito, tenemos un problema de obesidad en los niños bastante fuerte. Aquí hay que orientar a los papás, porque realmente ustedes como papás, ustedes son los responsables de la dieta de los niños, ustedes son responsables de lo que se compra en casa. Entonces, la educación tiene que ir muy enfocada, por lo menos en la edad preescolar y escolar, pues a los papás. Ya en la adolescencia, y ellos ya empiezan a tomar sus propias decisiones, pero es una época antes de esta etapa, muy buena para poder fomentar hábitos saludables. También algo que yo recomiendo son tiras de queso bajos en grasa. Hay yogurts que son reducidos en azúcar y en grasa, que también los podemos combinar con fruta. Podemos hacerles batidos o licuados con leche descremada con fruta, también podemos tener esas opciones. También podemos empezarles a presentar los vegetales, tal vez en la diapositiva no se ve muy grande, pero la presentación de las verduras de una manera un poco más divertida puede ser también más atractivo para los niños, el poderles dar fruta, por ejemplo, con vegetales con queso crema, fruta con crema de cacahuate, que también es una opción más saludable, o queso panela, galletas integrales con quesos bajos en grasa. También las semillas, por ejemplo, las almendras, la nuez de la India, son grasas, pero son grasas benéficas, son las que nosotros como nutriólogos recomendamos a la población, que sí tienen grasa, pero son grasas muy diferentes a una grasa animal, a una grasa que está más asociada, por ejemplo, como la de la mantequilla, a enfermedades cardiovasculares. Las grasas buenas son muy benéficas para la población, donde básicamente las encontramos en este tipo de semillas. Puede ser una opción más saludable para los niños. Y últimamente han salido también helados que están hechos con bebidas vegetales, que la población le llama leches vegetales. Realmente no son leches, son bebidas vegetales. De hecho, está mal dicho el término de leche de almendra o leche de soya. Son bebidas vegetales, ¿no? Que en algunos casos, para algunos chiquitos, puede ser una buena opción para sustituir helados que son altos en grasa y altos en azúcar. Ahora, también algo muy importante que hace que los niños, muchas mamás a mí me dicen, es que no se quiere comer las verduras,
no le gusta mucho la fruta, lo que yo le ofrezco. Algo que se ha visto en algunos, incluso algunas estrategias que se trataron de hacer en escuelas para poder ayudar con el problema de obesidad es que el que los niños participen en la preparación de los alimentos, sobre todo en edades escolares y preescolares, ayuda mucho a la aceptación de los alimentos. Los niños lo ven como un juego. Esto también fomenta la unión familiar, la comunicación, y entonces pues yo les aconsejo hagan partícipes a los niños de la preparación de los alimentos para que haya mayor aceptación, que si solamente a lo mejor ellos están muy ajenos, si ustedes los hacen partícipes, la reacción hacia el alimento es mucho mejor. Otra cosa también importante es que fijen horarios de comida. Ahorita, incluso eso nos lo recomendaron los psicólogos, los que son especialistas en la salud mental, es que tratamos de seguir la rutina que llevábamos antes de que todo esto pasara. Ahorita hay mucha gente que dice, pues ya no sé ni a qué horas desayuno, a qué horas como, la cena se me volvió, ya ni sé en qué día vivo, no sé si es sábado o domingo. De pronto el seguir llevando una rutina nos va a ayudar también a no caer en esos excesos. De alguna manera, en algún momento vamos a regresar, les decía, a una semi-normalidad, y entonces nos va a costar más trabajo que si venimos pues de días muy desordenados, ¿no? Los niños es muy importante marcarles rutina, horas del desayuno, horas de la comida. Obviamente ahorita con lo de las clases, pues también tienen que tener su horario de clases. Incluso algo que yo también les aconsejo, los niños están tomando clases en línea. Después de varias horas de estar sentados, yo lo que les recomiendo es que por cada hora de trabajo aproximadamente, los niños puedan tener pausas, si es que el sistema lo permite, si es que las clases en línea lo permiten, de 5 a 10 minutos para que se estiren, para que suben y bajen una escalera, si hay que escaleras en casa, si hay un patio en casa que puedan caminar y después volverse a sentar. O sea, es muy importante motivar esto. Y también hay muchísimas aplicaciones ahorita en internet, muchísimas que nos dan consejos de cómo hacer ejercicios en casa con los niños. Incluso hay rutinas en internet donde toda la familia puede involucrarse en esto. Incluso hay estudios también científicos que nos dicen que los niños por naturaleza son activos. Realmente, cuando un niño se vuelve muy sedentario, pues tal vez esté mucho tiempo enfrente de la computadora, tal vez esté mucho tiempo con el celular. Si toda la familia y ustedes como padres los motivan a bailar, a hacer juegos un poquito más activos, seguramente los niños van a participar. Entonces, que por lo menos 3, 4 veces a la semana se puede hacer una rutina de activación con los niños. Y este plato, fíjense, es un plato que nosotros llamamos el plato ejemplar. Se ocupa mucho en la educación en diabetes, pero yo se los quise mostrar porque es una imagen visual de cómo es recomendable que se vea nuestro plato en cada tiempo de comida. Esto lo podemos aplicar a nivel familiar, pero también con los niños, ¿no? Ahí tenemos un platito, que puede ser cualquier plato convencional que tenemos en casa. La recomendación es que en la mitad del plato ustedes pueden hacer una línea imaginaria, venga o es la porción ideal que debe de tener el plato en cuestión de vegetales, en los vegetales que ustedes prefieran. La otra mitad se va a dividir en una mitad, un 25 y un 25%, puede ser de los cereales. Ahí incluso nosotros les ponemos, ¿cómo puedo medir? Si yo no tengo para medir más o menos el puño de una mano, puede ser la porción de mi cereal, que puede ser arroz, que puede ser sopas de pasta. El otro 20, lo que es la palma de mi mano es la cantidad o la porción o el tamaño de la porción recomendada en carne, por ejemplo. Estamos hablando de que puede ser res, pollo, pescado, la carne que más se acostumbre a comprar en casa, pero básicamente la imagen del plato nos está diciendo, pues no voy a llenar todo el plato de cereal o no voy a llenar todo el plato de carne. O sea, aquí nos está hablando de un balance que podemos tener respecto a grupos de alimentos e incluso en porciones. Al lado ponemos pues la porción de fruta y acompañado pues de preferencia un vaso de agua, o si van a hacer agua de frutas, pues tratar de no ponerles azúcar. Estamos muy acostumbrados a los sabores muy dulces, por eso la población tiene tanta necesidad de cosas dulces, pero si acostumbramos nuestro gusto a comer cosas con poca sal, con poca azúcar, de pronto no vamos a necesitar ni siquiera endulzarlas. Y ya nada más por último, quise poner esta diapositiva un poco para reflexionar. ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar? Número uno, como les dije al principio, este virus pues llegó para quedarse. Es un virus con el que vamos a tener que lidiar por muchos meses o
incluso años, ¿no? Una de las recomendaciones que nos están diciendo los expertos a nivel internacional y lo estamos viendo incluso, les decía yo al principio que decían, no, es que los abuelitos son los que tienen más riesgo de complicarse, son la población que más tenemos que cuidar. Sin embargo, colegas míos que están en hospitales, que están, como dicen, en la primera línea de batalla de esto, nos están diciendo que la gente que más está complicando es gente joven. ¿Cuál es la característica de esta gente joven? La obesidad. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar aquí. El tener un sobrepeso y una obesidad no es un problema puramente estético y no se trata, ahorita no es el punto de vista que nos interesa. Sabemos nosotros como personal de salud que la obesidad trae muchas consecuencias muy desafortunadas para el paciente. Hay cambios a nivel celular que se están dando en un paciente con obesidad y que si vamos a tener que convivir con este virus, vamos a tener que al mismo tiempo tratar la obesidad. ¿Qué tiene que ver esto con los niños? El problema de obesidad, hay una encuesta que se hace cada 6 años aproximadamente, es una encuesta que se llama Ensanud, la hace Secretaría de Salud, por lo regular, cada 6 años ellos hacen esta encuesta, donde nos informan del estado de salud de la población en México. Ellos analizan muchas variables, pero algo que analizan es la obesidad en poblaciones, en adultos, sobre todo adultos y niños. ¿Qué es lo que nos dio el Ensanud 2018? Es esta gráfica que yo estoy poniendo aquí, donde nos está haciendo un comparativo que analizaron prevalencias, cuál es la cantidad de obesidad que hay en los niños entre 5 y 11 años de edad, ¿no? ¿Cuál ha sido la historia de este fenómeno en los niños de 5 a 11 años desde el 2006 hasta el 2018? Estamos hablando de 12 años aproximadamente. Ellos encontraron que de todos los niños que analizaron, pues en el 2006, el 34.8% de la población presentaba ya sea sobrepeso y obesidad. En el 2012, pues hubo un ligero decremento de 34.4, pero ahora en el 2018 están viendo que este problema se presentó en el 35.6% de los niños. Ahora, de ese porcentaje ellos dividieron cuántos tenían obesidad y cuántos tenían sobrepeso. Si ustedes se dan cuenta en las gráficas, la columna azul nos habla de obesidad, que es el que realmente nos está preocupando. Si ustedes ven del 2006 al 2018, tenemos un incremento de este problema. O sea, en vez de que lo vayamos mejorando, se nos está complicando. A pesar de que tenemos tantos nutriólogos, a pesar de que hay tantas campañas, a pesar de que sabemos que la obesidad es un problema que no ha mejorado. Y otra cosa que también descubrieron es que los niños que viven en poblaciones urbanas, que en este caso como la Ciudad de México, el problema todavía es más serio. Obviamente, pues ahí hay otros factores que están influenciando. La obesidad no solamente tiene que ver con que coma mucho, la obesidad tiene muchos factores también que hacen que una persona suba de peso, pero la reflexión es que la obesidad es un problema también ya bien serio en la población infantil. Necesitamos educar a nuestros niños, necesitamos educar a los papás para que podamos enseñarles cómo comer, cómo elegir alimentos más saludables a la hora de ir al súper, cómo movernos más, cómo educar a los niños, incluso les digo que participen en la preparación de los alimentos para que ellos puedan aprender y se sientan como parte de, ¿no? Y puedan tener mayor aceptación. Entonces, pues quiero dejar esto como reflexión, tenemos mucho trabajo que hacer. La pandemia pues nos vino a complicar un poco más el cuadro, las cifras están creciendo por todo lo que está pasando, pero con estas pequeñas recomendaciones podemos por lo menos evitar que sigan subiendo de peso en lo que nosotros volvemos a incorporarnos a una normalidad, ¿sí? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por esta pequeña charla. Espero que haya sido útil y pues bueno, sigo a sus órdenes para cualquier duda. Gracias, doctora. Tenemos un par de preguntas. Sí, claro. Nos preguntan, ¿qué tipo de snacks se les puede dar a los niños entre comidas para no generarles un aumento de peso? Podemos, sobre todo, elegir los ejemplos que había puesto yo en mi diapositiva. Puede ser, por ejemplo, tiras de queso bajos en grasa con galletas integrales. Pueden ser palomitas hechas en casa, que casi no tengan mantequilla. También les podemos dar, ya existen en el mercado yogurts reducidos en azúcar, que no es lo mismo yogurts light, hay una gran diferencia. Los yogures reducidos en azúcar, su nombre se los está diciendo, tienen menos azúcar que
cuando decimos reducido tenemos que compararlo con el alimento original. ¿Por qué hago tanto énfasis con los yogurts? Los yogurts pueden llegar a tener hasta 3 cucharadas de azúcar. Traten de buscar opciones donde vengan reducidos en azúcar, los pueden combinar con fruta, pueden darles cacahuates, nueces de la India, pueden darles también galletitas con cremas de cacahuate, también hay cremas de cacahuate ya en el mercado también bajas en azúcar. Siempre una recomendación es que todo lo que compren en el súper, en la etiqueta nutrimental, chequen el contenido de azúcar por porción. Traten que el producto por porción tenga menos de 10 gramos de azúcar, por lo menos de 10, porque si es un alimento que por porción les da 20, 15, 30, aunque el empaque nos diga que es bajo en calorías, no está cumpliendo. Hay algunos productos que aunque se venden como saludables, el yogur, por ejemplo, y no es que ellos lo vendan así, el yogur es un alimento que se asocia a algo saludable, sin embargo, hay algunos yogurts que por porción pueden tener hasta 3 cucharadas de azúcar. Entonces, más o menos esos son algunos ejemplos de colaciones que les pueden dar o snacks. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánta agua debe tomar un niño de 11 años? Ok, fíjense, esa pregunta es bien interesante. Incluso es una pregunta que nos pregunta todo el tiempo. No hay un estándar de agua. Siempre hemos escuchado esta recomendación de los 2 litros de agua al día, ¿no? Siempre, cuando yo empecé a estudiar esto, dije, bueno, ¿de dónde salió esa recomendación? Realmente no hay mucha base científica para decir cuánta agua, que los 2 litros de agua son específicos para toda la población. El agua va a depender de muchos factores. Si hace calor o no hace calor, si el niño hace mucho ejercicio y suda de más, si el niño tiene alguna fiebre y entonces la fiebre hace que los requerimientos de agua aumenten, pero de manera ahora sí general, mínimo 1,5 litros, mínimo. Y esta recomendación se pasa incluso también para los adultos mayores, ¿no? Un niño, mínimo 1,5 litros, estamos hablando. Otra cosa importante es que la gente sepa que los alimentos también aportan agua. Las frutas, las verduras aportan muchísima agua a la dieta. Entonces, una manera también de hidratar a las personas es por medio de los alimentos. Los caldos, obviamente, la leche aporta agua, ¿no? Pero de manera general, agua natural, si es que por ahí va enfocada la pregunta, es 1,5 litros. Obviamente, si el niño hace muchísimo ejercicio y suda mucho, vive en una zona cálida del país, no sé, Mérida, Monterrey, donde las temperaturas a veces alcanzan más de 40 grados, este consumo puede incrementar hasta 2,5 litros, ¿no? La pérdida de agua por el sudor es un factor importante que aumenta los requerimientos de agua. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Recomienda que nuestros hijos hagan ejercicio en casa? ¿Qué tipos de ejercicios son recomendables? Sí, de hecho es muy recomendable. Yo les decía que hay muchos estudios, incluso hubo un estudio que se hizo en la UNAM donde se veía que los niños de manera innata son activos. O sea, el niño de manera innata es activo, el niño pues quiere jugar, es inquieto y ahorita la verdad es que los pobres estando tan encerrados, pues a veces pues están hasta más hiperactivos. En lo que yo les recomiendo y lo que funciona mucho con los niños es, por ejemplo, rutinas de baile. Incluso hay consolas y videojuegos que ya traen estas aplicaciones, pero en internet pueden bajar muchísimos videos donde el niño pueden hacer como tipo baile, como algo más como un juego, no son rutinas iguales que se les ponen a los adultos. Y lo más importante es que toda la familia puede participar. Toda la familia, ahora si en la casa hay un patio donde el niño pueda correr, puedan jugar a la pelota, puedan dar vueltas en un jardín, una caminata de 20 minutos al día, la verdad es que es muy saludable para los niños. Los niños es más bien como un juego. Entonces pueden bailar con ellos, pueden poner un video, una música que al niño le interese y entonces pueden bailar con ellos. Pero sí es súper importante. El problema de la obesidad también está dado mucho por el sedentarismo ahora. Desgraciadamente los celulares, la tecnología que ahora los niños están mucho enfrente de un celular. Algo que está pasando es que ahora las nuevas generaciones, es un fenómeno que se da, los papás les dan el celular a los niños casi desde que nacen, ¿no? Hemos visto chiquitos que desde 1 año o 2 ya les están dando el celular y eso ha traído muchos problemas en cuestión de incluso de la alimentación. Yo he tenido pacientes donde ya los niños, si no les dan la tableta o el celular, ya no comen, que eso también se me olvidó mencionarlo en la sesión, tratan de no hacer eso. O sea, que cuando el niño coma, realmente esté concentrado en lo que coma y poner horarios de ejercicio y poner horarios de juegos y poner, digo, si el niño quiere usar la tableta está bien,
pero que no se les deje todo el día, ¿no? Que haya como una rutina de ejercicio, de activación y horarios también donde el niño pueda divertirse y ver su celular. O sea, el chiste es como equilibrar todo. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Mi hijo hay días en los que come mucho y otros no. ¿Es normal? Es que depende que es comer mucho y otros no. Puede ser, no sé si está influenciado por actividad física, puede ser que el niño haya días que haga más ejercicio y entonces obviamente entre más actividad física haya, puede hacer que coma más. Puede ser también que tenga que ver con el tipo de alimentos que se le está ofreciendo. Obviamente los niños con el tiempo también empiezan a hacer sus gustos, ¿no? Sus preferencias. Puede ser que los días que coma menos la comida no es de su preferencia. Puede ser también cuando un niño deja de comer, también hay que explorar aspectos anímicos. A veces pensamos como adultos que los niños no pueden tener ansiedad o que no experimentan tristeza o que no experimentan cosas. Si de pronto vemos un cambio de apetito muy drástico que no tiene que ver con ejercicio, que no tiene que ver con que la comida que se hizo en casa hoy no sea de su preferencia, pues sí hay que indagar un poco más, ¿no? Si hay un tema de ansiedad, si hay un tema de tristeza, si hay un tema que algo que le preocupa a los niños, incluso este aislamiento, confinamiento que estamos teniendo ha desarrollado mucha ansiedad en las familias. Incluso lo hemos oído en las noticias, a veces, pues obviamente situaciones hasta de violencia no han aumentado, ¿no? Entonces, si un niño vive en un ambiente, aunque él no, de ansiedad o de mucho estrés, porque a lo mejor hay a los papás o a los hermanos que están ansiosos por esta situación, puede hacer que el niño también empiece a tener ansiedad y entonces dejar de comer. Básicamente hay que observarlo. Puede depender de muchos factores. Lo que sí no es normal es que un chiquito empiece a perder peso sin causa aparente. Eso sí hay que ponerle atención. Siempre, siempre. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Qué alimentos recomienda cuando, para cuando nos da ansiedad de comer? Ok, eso es algo bien importante. Esa pregunta está súper interesante porque se está dando mucho. Siempre lo principal y algo muy importante es identificar primero qué es lo que me está, porque hay un hambre y hay que saber cuándo es un hambre fisiológica y un hambre emocional, que en este caso la ansiedad me está creando un hambre. ¿Por qué cuando estamos ansiosos vamos primero a las cuestiones con azúcar, por lo regular, a las cuestiones calóricas con grasa? Porque estos alimentos causan una sensación de placer, de plenitud. Es como si fuera un consuelo. Primero hay que identificar qué tipo de alimentos se me antojan cuando yo estoy ansioso. Lo que nos recomiendan los expertos que tratan mucho este tema de la ansiedad emocional es que cuando yo me identifique ansiosa y esté a punto de caer en comer, lo trate de hacer otra actividad en ese momento. Me ponga a leer un libro, me ponga a oír música, que no, mi primer impulso no sea agarrar el pan o los chocolates, que por lo menos trate de esperarme 5 minutos con esa ansiedad, que aunque me la pase un poquito mal, retrase un poquito el momento de poder agarrar un alimento. Si esto no es posible, o sea, si de pronto la ansiedad me gana y de pronto no puedo con eso, yo les recomiendo que pueden tomar una fruta y esa fruta agregarles frutos secos, o sea, pueden partir una manzanita, agregar almendras, nueces, pueden tener también queso picado, fruta picada, verdura picada, a lo mejor como tipo pepino, jícama. Lo que no les recomiendo es que se vayan al azúcar. Alimentos muy azucarados como son los caramelos, los chocolates, el pan dulce, ¿no? El pan dulce tiene una gran cantidad de azúcares. ¿Por qué? Porque ese es un círculo vicioso. En el momento, pues ese azúcar los va a tranquilizar, se van a sentir tranquilos, pero cuando pasa el efecto de ese azúcar, la ansiedad va a volver y entonces nunca va a terminar ese ciclo. De hecho, hay terapias específicas también para ayudar a estas personas que están comiendo por ansiedad. Ahorita se están dando muchos esos fenómenos. Nosotros trabajamos mucho con las psicólogas y un consejo que nos dan es que las personas cuando se sientan ansiosas lleven un diario. ¿Cuáles son las situaciones que me hacen sentirme así? ¿Y cuáles son las alternativas que tengo antes de comer? Ya si no me queda otra, bueno, pues ya les di algunas opciones. Pueden también tomar un yogur bajo en azúcar y en grasa para calmar esa ansiedad, pero siempre hay que trabajar sobre no desfogar mi ansiedad hacia el alimento. Que la ansiedad mejor se desfogue con ejercicio, con lecturas, con oír cierto tipo de música o incluso dar una vuelta en la cuadra ahorita que ya tenemos un poquito más de oportunidad de salir, claro, con nuestro cubrebocas y con todas las condiciones de seguridad que debemos tener,
pero sí la recomendación es que traten de retrasar lo más que se pueda llegar al alimento. Si ya es imposible, bueno, agarrar estas opciones que les acabo de mencionar. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Sí. ¿Es recomendable premiar con comida a un niño si, por ejemplo, hace bien su tarea o tiene algún logro? No, esa pregunta es súper importante también. No debemos hacer una relación de recompensa con la comida. Fíjense que de niños, y eso pues a mí también me pasó, yo vengo de una generación donde pues hasta me decían, ¿no? Si te portas bien te compro un helado. Si te dejas inyectar con el doctor, saliendo vamos por unas papas. ¿Qué es lo que le estamos enseñando ahí a los niños, ¿no? Que todas las recompensas tienen que ser con comida. Y el problema es que estas conductas se pasan a la vida adulta. Por eso ahora tenemos tantos adultos que les es difícil encontrar placer o recompensas fuera de la comida, porque fue algo que encontraron. Yo lo que les sugiero es que lo que pueden hacer con los niños, hay recompensas de otro tipo. A lo mejor si el niño quería un libro específico, si el niño, digo, ahorita no podemos salir, pero cuando podíamos salir, si el niño quiere ir a algún parque de diversiones o quiere ir a ver alguna película o quiere que un día mi mamá cocine conmigo, ese es el tipo de recompensas. Incluso eso motiva mucho a los niños. Algunas pedagogas y gente que se dedica al comportamiento infantil, el motivar a los niños de hacer de hacer acciones buenas y tener una recompensa es un muy buen sistema, ¿no? Ustedes como padres pueden imponer cuáles son las recompensas o cuáles son las acciones buenas, obligaciones que ellos tienen que hacer y recompensarlo, ¿no? También enseñarle al niño que cuando él hace las cosas bien va a haber una recompensa, pero sí no tratan de no premiar a los niños con comida. De pronto de eso ya después es bien difícil de quitar y en la etapa adulta causa muchísimos problemas, ¿no? Hacemos esa correlación. La manera de premiarme, cuando yo me siento mal o me siento triste, va a ser agarrando comida. Y a veces son los patrones que se siguen en la etapa adulta. Entonces, traten de buscar otro tipo de premios. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el horario recomendado para que los niños cenen antes de ir a dormir? No hay un horario específico que yo les pueda decir, bueno, pues es que a las 10, a las 9, pero sí lo que les puedo decir es que un niño funciona muy bien que haga por lo menos 3 comidas principales y 2 colaciones. ¿Por qué y entre más pequeños más? Porque los niños muy pequeñitos, sobre todo los menores de 5 años, ver grandes porciones de alimento de manera visual, de por sí a veces tienen problemas para acabarse lo que se tienen que comer. Entonces, yo la recomendación que les doy es que fraccionen esa dieta. El inter que pueden tener entre una comida y otra pueden ser 4 horas. Obviamente, pues si el niño se despierta muy tarde, a las 11, 12, pues todo el horario se va a recorrer. Era lo que yo les decía, fijen ustedes horarios de comida. Traten, otra recomendación también es que el niño coma con alguien, que no coma solo, que no coma con distractores también. La televisión, el celular en la mesa, lo que hace es que el niño alargue sus tiempos de comida porque se distrae. Y estamos también formando adultos que, fíjense, uno de los problemas que tenemos cuando tratamos adultos, cuando somos nutriólogas, es que el paciente no está consciente. Mucha gente llega al consultorio y dice, es que yo no como mucho, no sé por qué tengo problemas de sobrepeso, yo no como mucho. Y cuando empezamos a escribir lo que realmente comemos, nos damos cuenta que sí tenemos un problema con las porciones. Lo que pasa es que no es consciente, porque cuando como, no me fijo realmente en lo que estoy comiendo. Y eso es algo que se está construyendo desde niños. Entonces, algo que yo les aconsejo es eso, que cuando coman tengan mucha concentración en lo que están haciendo y que fraccionen su dieta en 5 tiempos y más o menos entre una comida y otra pueden tener 4 horas de diferencia, ¿no? Si la familia todos desayunan a las 9, pues a partir de ahí 9, a lo mejor una colación a la 1, comer a las 4, de tal manera, sí, los niños también tienen que tener un horario de dormir, ¿no? Ahorita mencioné que el sistema inmune también tiene que ver con el descanso. Hay chiquitos que mínimo necesitan 8 horas de sueño, ¿no? Entonces ustedes calculen que el niño pues necesita acabarse lo que tiene que comer, dormir, pero no hay una hora específica, realmente pues se tiene que adaptar mucho a la dinámica familiar y tratar que haya este fraccionamiento de la dieta y que haya horarios fijos de comida, que el niño sepa la hora de la cena, la hora de comida. Los niños funcionan mejor con las rutinas bien establecidas. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Es recomendable que niños de 1 a 3 años tomen demasiada leche de fórmula o agua simple con desayunos sólidos? ¿Qué cantidad sería la recomendable de estos líquidos para ellos?
De 1 a 3 años, a partir de 1 año, o sea, a la edad de 1 año, un niño ya se supone que ya pasó por toda la lactación. Ya los pediatras, incluso los expertos, nos dicen que un niño al año ya debió de haber probado todos los alimentos, incluso ya debe estar inserto en la dieta de la familia. Obviamente la leche en los primeros 6 meses de vida es el alimento fundamental, ¿no? La lactancia materna exclusiva es base o es elemental. Hay chiquitos que por algunas condiciones las madres no lo pueden lactar, bueno, se tiene que usar la fórmula, pero la leche a partir de 1 año tiene que ser ya un alimento más secundario. Ahora, la leche es súper importante en esta etapa. ¿Por qué? Porque la leche nos da un nutrimento muy importante que es el calcio. En esta etapa se está formando las reservas del calcio para los niños, ¿no? El quitarle la leche a un niño en esa edad, bueno, pues es algo delicado porque el calcio nos va a dar este crecimiento. Ahora, ¿cuál es más o menos lo aproximado o lo recomendable? Dos tacitas de leche al día aproximadamente, y el resto tiene que ser la comida ya, las frutas, las verduras, porque yo sí me he encontrado con chiquitos que la mamá me dice, no quiere comer, pero cuando hacemos algo que nosotros llamamos recordatorio de alimentos, hacemos como una investigación de lo que se come en un día. Hay chiquitos que a los 2 años siguen tomando 1 litro de leche o más. Entonces, obviamente, pues el estómago de un niño es más pequeñito, les da saciedad, no van a querer comer otro tipo de alimentos, y en la etapa de 1 a 3 años la leche ya es un alimento complementario, o sea, no es la base de la alimentación como en los primeros 6 meses. Entonces, yo lo que recomiendo es que ya sean 2 vasos de leche al día, a lo mucho, y lo demás lo tiene que cubrir el resto de los alimentos. Gracias, doctora. Tenemos una última pregunta. ¿Alguna recomendación en los alimentos para ir sustituyendo el consumo de la comida chatarra? O sea, ¿qué opciones pueden hacer? Así es. Bueno, cuando un niño está muy acostumbrado, porque sí me he llegado a topar con chiquitos que, bueno, pues ya es un hábito muy insertado el estar comiendo azúcares, chocolates, todo este tipo de alimentos porque tiene acceso fácil en casa, porque los padres se los dan. Eh, Cuando yo me topo con esto, lo primero en lo que trabajo con los papás, en nutrición siempre hay que ir como de menos a más. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros como nutriólogas llegamos, y por eso a veces nos tienen miedo, cuando dicen, hijo, le vas a ir con la nutrióloga, es que te va a quitar todo lo rico, ya vas a estar comiendo súper feo. Esa no tiene que ser la idea. Yo lo que trabajo con mis pacientes es ver el grado de, primero, de motivación que existe para poder hacer cambios de conducta. Segundo, qué sí es posible hacer en la familia. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hay que ir de manera gradual cuando el niño ya está tan inserto en esos alimentos. Si el niño al día se toma 5 jugos porque todo el tiempo le están dando juguitos, que también hay una creencia errónea que son muy saludables los juguitos cuando tienen un montón de azúcar, pues ir reduciendo primero en porción, en cantidad, ¿no? De los 5 juguitos que te tomas, pues nada más nos vamos a tomar esta semana 4. Y la siguiente semana nos vamos a tomar 3. Y la siguiente, o sea, ir reduciendo de manera gradual y poco a poco también ir ofreciendo los alimentos alternos. Y sobre todo, algo muy importante aquí es que la familia tiene que hacer equipo con el niño, porque pues si de pronto el niño vive en un ambiente donde hay dulces por todas partes, donde la familia come grandes cantidades de azúcar, el niño está inserto en ese ambiente. Entonces tiene que ser como un plan familiar. Incluso si toda la familia tiene esta mentalidad de cambiar su alimentación e ir sacando, también algo importante pues es no comprarlo. Cosas que están en la casa, pues ahorita que estamos más encerrados, pues no se nos van a antojar. Entonces yo lo que le recomiendo es que si el niño está ya tan inserto en esto, es que empecemos a disminuir primero la cantidad o la frecuencia con que se las damos, y al mismo tiempo irle ofreciendo las otras opciones, ¿no? Puede ser aguas de frutas sin azúcar, puede ser a lo mejor si el niño comía muchas papas, ir bajando la cantidad y empezarle a ofrecer palomitas. Hay papas que también ya son más saludables porque son de vegetales. O sea, hay muchas opciones en el mercado por las que las podemos sustituir, pero sobre todo hay que ir trabajando de poco a poco. Si un chiquito de que coma mucho azúcar de pronto se lo quitamos, no es tan buena idea. No va a ser muy preciso. O sea, a largo plazo el niño se va a desesperar, ustedes se van a desesperar como padres y no se va a formar el hábito. Esto hay que trabajarlo con mucha paciencia, con mucha firmeza,
y sobre todo con disciplina, ¿no? Si nos desesperamos en la primera semana, esto no va a funcionar. Con los niños hay que darles esta estrategia. Muchas gracias, doctora. ¿Gusta finalizar con alguna recomendación? Pues la recomendación ahorita son los puntos que tomé, es activarse, no se mantengan quietos o sedentarios, eso es algo que nos está afectando mucho en el confinamiento. Bajar lo más que se pueda los azúcares, incluir en nuestra dieta frutas y verduras diario. La imagen del plato que les presenté es una muy buena imagen o una guía visual de cómo tiene que verse mis platillos en cada tiempo de comida, y sobre todo si estamos identificando problemas de ansiedad y estrés en la familia por esta situación, porque tal vez alguien perdió el trabajo, porque tal vez algún familiar cercano desgraciadamente se infectó con el virus, o incluso ya ha habido muerte en alguna familia. La ansiedad nos puede provocar comer más y no darnos ganas de cuidarnos. Entonces, si de pronto estamos identificando eso, buscar la asesoría también de un profesional, una psicóloga, que ahorita incluso hay apoyo gratuito para ahorita que los temas de ansiedad están creciendo mucho. En la medida que yo esté tranquila, voy a poder seguir de manera más puntual un plan de alimentación, y voy a tener más atención para saber lo que estoy comiendo, y voy a buscar menos estímulos del tipo dulce o grasoso. Y por último, pues agregarles que yo estoy dentro del directorio de Medical Home. Cualquier cosa que a ustedes se les ofrezca, pues estoy ahí a sus órdenes, y les agradezco muchísimo este tiempo. La verdad es que es un tema muy vasto, di las cosas muy concretas, pero les agradezco que hayan querido aprender un poco más de este tema. Agradecemos su tiempo y su participación, doctora. Y Gracias a ustedes. los esperamos en nuestro siguiente live. Hasta luego. Gracias, hasta luego.